días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por conectaros. Y nada, hoy, como sabéis, venimos a hablar de incontinencia. Esta formación está sobre todo enfocada en la detección precoz de la incontinencia, donde vamos a ver cómo realizar ese diagnóstico y cómo detectar a ese paciente incontinente para así luego poder ayudarle y, bueno, pues con nuestro consejo farmacéutico y con productos especializados para su situación, sus necesidades y bueno, para cada paciente en particular. Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría contar un poquito qué es la incontinencia y cómo afecta a nivel global para que aterricemos un poco en la importancia que tiene esta patología. Como sabéis, la incontinencia es una pérdida involuntaria de orina que se produce a través de la uretra y que suele ir de la mano de problemas sociales e higiénicos. Como sabéis, la incontinencia es una patología súper tabú a día de hoy todavía, que tanto al propio paciente le cuesta reconocer que la padece, como el siguiente paso, que es contárselo a sus cercanos, pues a sus familiares, a sus cuidadores, a sus profesionales. Entonces, bueno, lleva varias fases de adaptación y obviamente la primera fase es la más dura, que es cuando ellos saben que la tienen, pero no saben cómo buscar la solución. Entonces, esto lleva muchas veces a que limiten su vida social por miedo a oler, a manchar, a padecer pues esa vergüenza o esa incomprensión. Y esto lleva, bueno, pues a que se encierren un poco en casa, les limita mucho, entonces les afecta psicológicamente. Y así también, obviamente, a las familias o a los cuidadores, a las personas que les rodean. Y, como decimos, va asociado a problemas higiénicos que les provoca pues, mucha vulnerabilidad. Entonces, para que veáis que no es solo esa pequeña pérdida de orina, sino que también pues, va asociado a problemas bastante más, que lo convierte en un problema más grave. En cuanto a la prevalencia, la incontinencia afecta alrededor de 400 millones de personas en el mundo, ¿vale? Que es un número muy grande. En cuanto a hombres y mujeres, en hombres afecta a 1 de cada 4 mayores de 40 y en mujeres 1 de cada 3 mayores de 35. Pero bueno, sabemos que a medida que vamos avanzando en edad, evidentemente se va notando un incremento de la probabilidad de padecer incontinencia, pero sobre todo se observa un pico entre los 50 y los 60 años, que bueno, coincide un poquito con la etapa de la menopausia, que luego veremos. Por tanto, por todo lo que hemos hablado, por cómo afecta en gran cantidad de personas y cómo afecta en el global del paciente, es la quinta causa que más reduce la calidad de vida de las personas, que es un dato bastante importante. Ahora, disociando un poquito a hombres y mujeres, vamos a ver unos datos que nos van a servir para conocer cómo encontramos la incontinencia de día de hoy en cuanto a conversaciones, ¿vale? Las mujeres, un 21% de las mujeres que padecen incontinencia no usan ningún producto para ella. Un 57% utiliza productos para la menstruación, que ahora haré un pequeño apunte sobre esto para que lo sepáis. Y un 15% utiliza un mix entre menstruación e incontinencia. Y solo un 7%, solo un 7%, utiliza productos para la incontinencia. En cuanto al tema de la menstruación y la incontinencia, me parece que es necesario conocer que, aunque parezcan productos iguales, una compresa de menstruación y una de incontinencia, no lo son, ¿vale? En primer lugar, porque hablamos de dos situaciones y fluidos distintos, ¿vale? En el caso de la orina es un fluido muy líquido que la pérdida se suele dar en más cantidad y en un periodo corto de tiempo y, sin embargo, es una compresa que se utiliza diariamente. Por otro lado, en la menstruación son fluidos mucho más densos que se absorben mucho más lento y aparte lo que ocurre es que hay pequeñas pérdidas a lo largo de un periodo de tiempo, ¿vale? Entonces la absorción que van a buscar y la retención de ese fluido va a ser distinta. Aparte, el periodo que usamos una compresa de menstruación suelen ser 7 días, por tanto, también la compresa no está preparada para usarla 24 horas todos los días del año. Por ello, es importante que una persona que padezca incontinencia utilice una compresa de incontinencia. Primero, porque si utiliza una de menstruación, lo que puede ocurrir es como la absorción es distinta que la orina rebose, ¿vale? Entonces, bueno, al final no ejerce esa función. Por otro lado, la retención de la orina no se va a efectuar igual que la de la sangre, por tanto, al moverse, al sentarse, al realizar actividad física, lo más probable es que haya un retorno de esa humedad. Entonces, lo que vamos a conseguir es que el paciente esté incómodo o,
que tenga mayor tendencia a infección, a dermatitis, etc. Y luego, evidentemente, la compresa de incontinencia que esté preparada para 365 días al año, buscamos, bueno, que sea evidentemente lo más suave para pieles de todo tipo y adaptada para que no provoque ningún tipo de problema, ¿vale? Era un apunte. Luego en nombres nos encontramos con un escenario un poquito diferente, que es que un 66% de los hombres que padecen incontinencia no consideran que la tengan, ¿vale? Eso es un dato bastante importante porque no han pasado ese primer reconocimiento de que la padecen. El 23% saben que lo tienen, pero no utilizan ningún producto para incontinencia y un 11% utiliza productos para la incontinencia. Entonces, viendo un poquito la situación que manejamos, hemos establecido, bueno, una especie de protocolo, ¿vale? Para que en primer lugar sepamos identificar al paciente y luego que podamos llevar a cabo una conversación o una serie de pasos para, bueno, ayudar al paciente a que bueno, nos cuente un poco y poder ayudarle con esta patología que, bueno, que cuesta un poquito hablarla, ¿vale? Este protocolo es muy importante para vosotros porque, bueno, lo sabéis, pero tenéis un papel fundamental y sobre todo para este tipo de patologías que el paciente lo que busca es confianza, tranquilidad y, bueno, y es un entorno un poco más íntimo para poder hablarlo. Entonces, al primer profesional al que iban a ir a pedir consejo o a buscar es a vosotros. Por tanto, es importante que tengamos claro cómo llevar a cabo esta conversación para bueno, ayudarles lo máximo posible. En primer lugar, vamos a ver los factores de riesgo que nos van a permitir identificar un poquito mejor al paciente que o es incontinente o puede serlo y va a necesitar nuestra ayuda, ¿vale? Los factores no modificables, entre los factores no modificables encontramos en primer lugar el envejecimiento, que como hemos dicho, a medida que avanzamos en edad se potencia la posibilidad de padecerlo. La menopausia, que no es por edad, sino es por los cambios hormonales que sufre una mujer que se encuentra en menopausia, se produce una bajada de estrógenos, lo que supone una distensión del suelo pélvico, ¿vale? La distensión del suelo pélvico lo que va a provocar es que los esfínteres no estén sujetos correctamente y se produzca esa pérdida. Los embarazos y partos vaginales, que por la misma razón, o sea, es por la distensión del suelo pélvico sobre todo, que es tanto por cambios hormonales como, pues obviamente, la distensión física evidente. Patologías urológicas como por ejemplo operaciones de próstata, aparición de incontinencia durante una hospitalización y cambios a niveles hormonales. Por otro lado, tenemos los factores modificables, que estos factores, aparte de ayudarnos a identificar, también nos ayudan a dar determinados consejos a un paciente que sufre incontinencia en cuanto a hábitos. Por ejemplo, en el caso de la obesidad o el tabaquismo, también lo podemos utilizar como un consejo a evitar para mejorar nuestro estado de incontinencia. Pero también, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones recurrentes del tracto urinario o pacientes que utilizan fármacos con efecto diurético, como por ejemplo los antihipertensivos que van asociados a un diurético o los corticoides, algunos antidepresivos. Bueno, sabemos que hay fármacos que como efecto secundario suponen eso, bueno, la situación de diuresis. Entonces ahora vamos a empezar con la guía de conversación, ¿vale? Son 4 pasos en los cuales vamos a ir poco a poco acercándonos al paciente y al final el poder aconsejarle correctamente, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que buscamos es identificar al paciente, que puede ser, como hemos dicho, con los factores de riesgo, puede ser porque directamente vengan a nosotros a preguntarnos sobre algún tipo de producto de incontinencia o muchas veces también lo podemos identificar por otro producto que nos piden. Como por ejemplo, como os decía antes, hay personas que por lo que sea en una época de su vida pues padecen infecciones urinarias muy recurrentes y te vienen a pedir arándano rojo, por ejemplo. Entonces tú en ese momento también le puedes recomendar que durante ese periodo que tienen, que es muy molesto, que sabemos que tienen como muchas ganas de orinar constantemente o la sensación de orinar constantemente, para que vayan más tranquilos o más tranquilas, pueden utilizar un producto de incontinencia durante esa etapa para darles tranquilidad y comodidad.
O, por ejemplo, otro ejemplo sería una señora que viene a pedir pues, un complejo vitamínico con colágeno y hialurónico para las articulaciones, porque desde que ha comenzado con la menopausia, pues las nota más débiles o las quiere fortalecer. A partir de ahí, también te puedes seguir contando síntomas que ha sufrido durante la menopausia y uno puede ser este. Entonces, realmente es identificar al paciente y estar preparado para ese tipo de conversación, ¿vale? Entonces, bueno, establecemos aquí unas pequeñas preguntas que nos pueden ayudar a iniciar esa charla. Entonces, bueno, cuando, por ejemplo, vemos a una persona que está buscando un producto de incontinencia, le podemos preguntar si necesita ayuda, si es para él. Bueno, hacerle, bueno, una pequeña... estar preparados para esa conversación, básicamente. En segundo lugar, lo que necesitamos para crear un ambiente cómodo, sabiendo que es una conversación un poquito complicada, es reafirmar que no están solos, ¿vale? Esto lo vamos a hacer dándoles no datos como tal, ¿vale? No hace falta que les digamos cifras, pero sí dándoles a entender que su situación es una situación súper normal, que le pasa a muchísimos hombres o a muchísimas mujeres en este periodo, en esta etapa, pero sí que me gusta que se termine esta fase dándoles un poquito de luz, ¿vale? No simplemente, bueno, eres uno más de todos los que les pasa, sino también dándoles un poquito de luz, pues diciéndoles, por ejemplo, a una mamá en un embarazo que no se preocupe, que esto le pasa a muchísimas mamás, pero que en el posparto, con ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y con hábitos, que lo puede revertir. O a una señora que viene a partir de la menopausia, pues que lo puede frenar, o sea, darles un poquito de luz al final del túnel, que no se queden solo con qué es lo que hay, sino que, bueno, que vean que es súper normal, pero que no tienen por qué asumirlo como tal, sino que podemos frenarlo o revertirlo si es posible. Y una vez que ya hayamos creado ese ambiente un poquito más íntimo, cómodo y de confianza, necesitamos una serie de información a recoger para poder hacerles nuestras recomendaciones lo más personalizadas posibles. Entonces, lo que vamos a buscar es que nos cuenten en qué consiste su vida, su estilo de vida y cómo, o sea, sí, cómo se produce esa pérdida, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a buscar que nos cuenten cuándo les ocurren las pérdidas, durante el día o durante la noche, si son personas activas o si son personas un poco más sedentarias, si necesitan productos más ligeros, más discretos, si tienen una piel sensible, que también es muy importante. Bueno, este tipo de cosas que nos van a dar todos los datos necesarios para pasar a la siguiente fase, que es la recomendación del producto, ¿vale? Ahí con toda esa información vamos a poder seleccionar el producto o los productos que necesite el paciente. Y a la hora de recomendar el producto, es necesario que conozcamos un poquito los tipos de incontinencia, ¿vale? Y sobre todo vamos a manejar dos, la incontinencia de esfuerzo y la de urgencia. En primer lugar, la incontinencia de esfuerzo, bueno, es como su nombre indica, una incontinencia que ocurre cuando se produce un esfuerzo abdominal, sobre todo, ¿vale? Por ejemplo, cuando tosemos, cuando reímos, cuando levantamos un peso, unas bolsas de la compra o cuando te dicen muchas veces que cogen a su nieto y les ocurre la pérdida, pues ese momento que es al hacer un esfuerzo, ¿vale? Luego tenemos la incontinencia de urgencia, que como su nombre indica es la sensación de urgencia. Es decir, sienten las ganas de orinar y sienten que no llegan al cuarto de baño, ¿vale? Y muchas veces no llegan. Entonces es esa sensación de no llegar y que en cuanto sienten esa sensación tienen que salir corriendo, ¿vale? Que suele ser una incontinencia más abundante en cuanto a volumen en un mismo momento, ¿vale? La incontinencia funcional, que realmente es cuando una persona está un poco más impedida, porque es mayor, porque depende de alguien para caminar o para moverse, y bueno, pues son los obstáculos un poco que se encuentran en el camino hasta poder llegar al baño. Y la incontinencia por rebosamiento o obstrucción, que está muy asociada a los hombres, que consiste básicamente en que no terminan de vaciar la vejiga en cada micción. Entonces, lo que les provoca es que siempre tengan esa sensación de necesitar orinar y vayan muchas veces al día, muy seguido, pero al final, cuando orinan, no orinan en cantidad, ¿vale? Es simplemente que se les queda como esa especie de sensación. Estos serían los 4 tipos. Entonces, que sepáis que existen unos cuestionarios, ¿vale? Diferenciados en hombre y mujer, que nos muestran, bueno, pues unas preguntas, en teoría es una encuesta, ¿vale? Son unas preguntas donde el paciente tendría que seleccionar si en esas situaciones
le ocurre o no le ocurre, y ahí diríamos, en función del resultado, pues diríamos, ¿es incontinente o no? Yo recomiendo que estas preguntas, o sea, se puede entregar perfectamente la encuesta al paciente, pero yo creo que es mucho mejor cogerlas como idea para tener, bueno, un argumento o una forma de establecer esa conversación con el paciente, porque al final yo creo que crea una sensación mucho más íntima, más profesional y más cercana. Entonces, bueno, que sepáis que están estas encuestas, pero bueno, que yo os recomiendo que sean más bien ideas. Como por ejemplo, os preguntan, cuando se ríe se le escapa la orina, si estornuda, o cuando hay alguien en el baño, si siente la sensación de que no llega. Bueno, determinadas preguntas que nos van a ayudar a identificar qué tipo de incontinencia o si tiene incontinencia, ¿vale? Entonces, bueno, centrándonos en estas dos incontinencias que son las más comunes, en mujer tenemos dos líneas, ¿vale? La línea de incontinencia de esfuerzo, que sería la gama verde, y la de urgencia, que sería la gama azul. Nuestra gama de compresas va clasificada en función de gotas, ¿vale? Eso significa, bueno, obviamente cada gota es mayor absorción, ¿vale? Para que la identifiquéis un poquito. Entonces, en la incontinencia de esfuerzo, es decir, en la gama verde, trabajamos dos modelos de Salva Slip, ¿vale? Mini Magic y Ultra Mini, que se diferencian en la absorción y en el tamaño. El Mini Magic es un poquitín más pequeño. Son productos muy finos, muy discretos. Aparte, son suaves. Lo que se busca es que al final sea un producto que puedas usar diariamente sin problema y que te sientas cómodo. También tienen un control de olor, que obviamente es una función importantísima para neutralizar ese olor y, bueno, y sentirse un poquito más cómoda. Y como veis, la absorción es muy bajita, o sea, es para los primeros estadios de la incontinencia o las primeras pérdidas, ¿vale? Pero también tenemos la gama de compresas, que como veis hay mini, normal ultra y normal. La normal ultra y la normal son distintas absorciones, ¿vale? Aunque se llamen igual o parecido, son distintas absorciones. La normal ultra es más chiquitita y tiene menor absorción, y la normal, pues bueno, por ende es más grande y tiene mayor absorción, ¿vale? En todas las compresas tanto en hombre como en mujer, vamos a encontrar estas características. En primer lugar, que tienen forma anatómica y forma de cuenco. Esto nos facilita varias cosas. En primer lugar, que la absorción sea mucho más rápida y efectiva, ¿vale? Porque al tener forma de cuenco evitamos también que se derrame hacia los laterales y que, bueno, la absorción se produzca más rápido. Y por otro lado también aporta muchísima comodidad al paciente al llevarlo. No es lo mismo llevar algo liso que llevar algo adaptado a tu cuerpo. Entonces, bueno, tiene esas dos ventajas. Por otro lado, también buscamos, como os decía, que sean unas compresas que puedas utilizar todos los días y con cualquier tipo de piel, ¿vale? Son hipoalergénicas, muy suaves y son muy respetuosas con la piel. Aparte, tienen un sistema de no retorno que aporta, bueno, pues esa sensación de sequedad y evitar esa humedad que nos puede derivar en infecciones o en dermatitis. Entonces, bueno, lo que buscamos es que toda la orina que se absorbe en la compresa no retorne hacia arriba en ningún momento. También tienen control de olor para neutralizar esos olores. Y bueno, la absorción es un poquito mayor que los Protege Slip, como podéis ver. Y pasamos a la incontinencia de urgencia, que sería la gama azul, que es tanto para la incontinencia de urgencia como para aquellos pacientes que pasan de la de esfuerzo y la normal ya no les retiene suficiente, ¿vale? Entonces, en esta gama encontramos únicamente compresas porque buscamos mayor absorción y, como en la gama anterior, tienen forma anatómica y forma de cuenco por las mismas razones, para favorecer la absorción y para adaptarse al cuerpo y aportar comodidad. Aparte, igual, son hipoalergénicas, aportan suavidad a la piel, respeto a la piel, tienen ese sistema de no retorno para evitar esa sensación de humedad. Tienen el sistema de control de olor y la absorción evidentemente es bastante mayor. Y pasamos a la línea de los hombres. También encontramos este cuestionario donde podemos encontrar preguntas, bueno, que nos van a ayudar
a conocer, como por ejemplo, pues si está en la calle y tiene ganas de orinar, entra en los servicios y está ocupado si se le escapa la orina, si cuando escucha el ruido del agua tiene sensación de orinar, o cuando se moja las manos en agua fría. Bueno, pues ese tipo de cosas nos van a ayudar a conocer si este paciente es incontinente. En la línea de hombre tenemos productos un poquito más variados, que os voy a contar, bueno, uno en uno, ¿vale? El primero es un calzoncillo de tela que tiene absorción nivel primeras pérdidas, ¿vale? Como si fuera un protege slip o un nivel 1 máximo, ¿vale? Recoge las primeras pérdidas. Tiene en la zona de la pérdida, tiene un diseño ergonómico, perdón, con un sistema de absorción y de neutralización de olor, ¿vale? Es un calzoncillo lavable, tiene hasta 100 lavados, se puede lavar en lavadora sin problema y, bueno, hay 4 tallas en función de la medida de la cintura. Por otro lado, tenemos en primer lugar o primera fase el escudo protector, que es bueno, muy fino, muy discreto y aparte, como podéis ver, tiene un diseño en negro. El color negro es únicamente en este producto y se debe a que se ha observado que los hombres, como bueno, están menos acostumbrados a utilizar este tipo de producto, entonces en primera toma de contacto no les gusta mucho el tema de que sea un producto blanco. Entonces, bueno, el primer escalón se lo facilitamos un poquito esa adaptación y esa toma de contacto con la incontinencia, cambiándoles el color para que sea más cómodo para ellos. También es un producto transpirable, es decir, tiene esa sensación de secado, tiene control de olor y, como podéis observar, en la zona baja tiene como una forma redondeada, ¿vale? Porque el producto se va a colocar, como su nombre indica, como un escudo, ¿vale? La parte ancha hacia arriba y la parte estrecha hacia abajo. Entonces, esta parte estrecha va a coger una forma redondeada para que sea más cómodo a la forma de, bueno, a la hora de llevarlo. Y que sepáis que viene envasado individualmente para poder llevarlo en tu día a día. Y por otro lado tenemos los niveles superiores, que serían el 1, el 2 y el 3, que como podéis ver también tiene forma de escudo, se coloca de la misma forma, pero en este caso tienen área de absorción reforzada para evitar los rebosamientos, tiene forma de cuenco, que eso, bueno, igual que en el caso de las mujeres, pues facilita mucho la absorción y la comodidad de uso en el día a día. Es transpirable, por tanto, también tiene esa sensación de secado y también tiene control de olor. Aquí, bueno, resumimos un poquito los productos tipo escudo protector y los 3 niveles para que veáis que varían en tamaño y varían en absorción. A medida que vamos avanzando en nivel, aumenta el tamaño y la absorción, ¿vale? Y bueno, aquí hacemos un pequeño resumen para que sepáis por qué es importante trabajar Tenamen en vuestras farmacias. Primero porque, como habéis comprobado, un montón de hombres lo padecen. También, bueno, esto es algo evidente por números, pero también porque nosotros lo vemos día a día, que esta categoría va cogiendo muchísima relevancia. Pero sí que es verdad que es importante que los hombres lo tengan visible, lo tengan a mano y también que sepan que esa farmacia bueno, pues conoce y les puede ayudar. Entonces, bueno, es muy importante que el producto esté visible, esté cerca para que ellos lo cojan, lo lleven y ya está. Que no tengan tampoco que forzar una conversación. Entonces, bueno, les ayuda mogollón a la hora de facilitarles la vida. Ahora vamos a ver unos pacientes que tienen situaciones más particulares y los productos que les podemos recomendar. En primer lugar, vamos a hablar de las compresas de noche. Sabemos que muchísimas mujeres se levantan por la noche, además varias veces, a orinar y bueno, es muy molesto, les despierta mucho y bueno, la calidad del sueño empeora. También muchas mujeres que utilizan compresa de día utilizan la misma compresa de día durante la noche, que esto es un error. Como podéis ver, 1 de cada 10 utiliza compresas de noche, de las que necesitarían. Y es un error porque la compresa de día está adaptada a una pérdida en posición vertical, lo primero, y aparte que son pérdidas diferentes porque no estás dormido. Entonces son pérdidas diferentes. En este caso, estas compresas son anatómicas, son
alargadas y en la parte trasera tienen, bueno, son más anchas, tienen forma de abanico para evitar las fugas, ¿vale? Entonces, bueno, aparte están reforzadas por los laterales para evitar el rebosamiento y tienen muchísima más absorción. Entonces, lo que vamos a conseguir es que no tengan esas fugas, esas pérdidas, no manchen por la noche y tampoco tengan que estar alerta bueno, pues a esa mancha o esa fuga. Por tanto, yo siempre os recomiendo que las personas que utilicen compresas de día y se las lleven, les hagáis una pregunta y es que si necesitan compresas de noche o si utilizan por la noche. Y ahí, bueno, ayudarles y darles a probar esta compresa para que vean que tener fugas por la noche no es normal, ¿vale? Que no es necesario. Y al final las que lo prueban, la verdad que siempre acaban encantadas. La compresa de noche, como os decía, tiene forma anatómica también, forma de cuenco, las mismas características, es suave, hipoalergénica, agradable a la sensación de sequedad, tiene control de olor y, sin embargo, la absorción, como podéis ver, es súper alta. Tenemos un producto para asociado a cada línea, ¿vale? En la incontinencia de esfuerzo tenemos asociado el Normal Night, que tiene un poquito menos de absorción y es un poquito más pequeño, y en la incontinencia de urgencia un producto evidentemente que absorba mucho más y que tenga mayor capacidad. Y en cuanto a 4 razones para vender Tena Discreet Night, tenemos que, bueno, como sabéis, muchísimas mujeres se levantan por la noche, muchas utilizan la compresa de día y no conocen que no hace falta tener fugas por la noche porque existe un producto para ello. Y bueno, al final es más, sabemos que es más larga, más ancha y es un producto muy particular, o sea, no es una compresa al uso. Así que bueno, es diferenciarnos un poquito más de otras farmacias. Por otro lado, también tenemos un producto que se llama Tena Light Sensitive. Como os decía, todas nuestras compresas son hipoalergénicas, son para todo tipo de pieles, pero aquí nos encontramos con una situación más particular y es una compresa que es de algodón, sin perfume, sin fragancias y aparte está impregnada con una emulsión que lo que evita es la fricción entre la piel y la compresa, ¿vale? Entonces, este tipo de producto lo vamos a recomendar sobre todo en periodos de menopausia asociados a sequedad vaginal, sensación de irritación en la zona íntima o de mucha sensibilidad, enrojecimiento, etc. Bueno, sobre todo porque vamos a buscar que sea lo más delicado posible, pero que se cubra esa necesidad de un paciente que tiene incontinencia, pero que va asociado con una menopausia con sensación irregular en la zona íntima. Entonces, os presentamos un Salva Sleep y una compresa equivalente a la Mini, ¿vale? Para que sepáis un poquito de qué hablamos. También me gusta destacar que el envase de ambos es de papel y cartón, es decir, son renovables. ¿Por qué? Porque muchas veces las compresas de algodón y así como más delicadas las viene buscando un paciente que tiene pues a lo mejor más conciencia con el medio ambiente, está más involucrado con la sostenibilidad y entonces que sepáis que el envase también acompaña. Y bueno, en cuanto a las razones para trabajar Tenalight Sensitive, es primero porque tenemos muchas mujeres que asociado a la menopausia sufren incontinencia, asociado a la menopausia también hay una irritación en la piel o una sensación más incómoda en la piel y lo que buscamos es poder ofrecerles un producto que les resuelva o les abarque todas las necesidades que tiene esa paciente. Y por último, vamos a hablar de las compresas para embarazo y posparto. Como os decía, el embarazo, evidentemente, se sufren muchos cambios y entre ellos, bueno, pues primero hay una alteración hormonal en la cual se produce una disminución de la progesterona y de la relaxina, que son las hormonas que al bajar lo que va a producir es una distensión del suelo pélvico. Aparte, también vamos a tener una distensión del suelo pélvico, como os decía, evidente físicamente, también la propia presión del bebé va a presionar la vejiga y va a dificultar un poco que se pueda controlar bueno, la orina. Y bueno, esto provoca una incontinencia de esfuerzo, ¿vale? Esto es importante recalcarlo porque los productos que vamos a asociar son los de la incontinencia de esfuerzo, es decir, al reír, al toser, al estornudar, etc. Y por otro lado, también tenemos la situación de posparto.
En el posparto, como sabéis, hay unos sangrados que se denominan loquios, que son súper normales a la hora de la recuperación de la mujer y del estado normal del cuerpo, pero bueno, que sí que suelen durar unas semanas y son un poco incómodos. Entonces, vamos a dar dos soluciones a esas dos situaciones más particulares. En el caso del embarazo, como sabemos, bueno, pues van a ser pérdidas de esfuerzo, es decir, pequeñas pérdidas que ocurren al toser, al estornudar, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es ofrecerle a las mamás una compresa que sea ligera, fina, cómoda, pero que le resuelva su problema. Entonces, vamos a hablar de la gama verde y, bueno, vamos a jugar un poco con las absorciones, pero empezaremos como por las más bajitas para que ellas se sientan también cómodas. Y por otro lado, tenemos los productos recomendados para el posparto. Aquí tenemos unos productos que se llaman Tena Silhouette. Son unas braguitas desechables, ¿vale? Que imitan un poco a la lencería o a la ropa interior que utilizamos habitualmente. Esto, bueno, y como podéis ver en cuanto a las gotitas, tiene una absorción altísima. Entonces, este producto lo que nos va a aportar es que a una mamá que acaba de dar a luz y se encuentra en el momento de los loquios, primero que tenga una compresa que se pueda poner, que le absorba correctamente y que bueno, no tenga miedo o riesgo a manchar. Por otro lado, la compresa va integrada en la braguita, por tanto no se le mueve, es una compresa muy cómoda. Y por otro lado, también visualmente, una mamá que acaba de dar a luz, pues bueno, ayuda mucho verse con una braguita un poco lo más parecido a lo que usa ella todos los días y que no sea, bueno, pues las braguitas que se ponían antiguamente que la verdad que no ayudan mucho visualmente. Aparte tenemos cintura alta y cintura baja. Em, Va por gustos, pero es verdad que a las mamás les suele gustar más cuando es cintura alta, porque les recoge un poquito más la tripa y les da, pues, bueno, esa sensación un poco más de comodidad. Están en color crema y en color negro y un color blanco, bueno, con unos dibujitos, bueno, más monos, para que sepáis un poquito lo que tenemos. Y evidentemente, 4 razones para trabajar la gama de mujer en farmacia, pues obviamente tenemos un montón de mujeres que en muchísimos estados de su vida tienen pérdidas de orina. Y al final lo que les ofrecemos es una triple protección en cuanto a olores, pérdidas, humedad. Y cuando hablamos de Tena Discreet hablamos de calidad bueno, superior, muy por encima de la media, donde solucionamos todos los problemas aportando comodidad, aportando bueno, pues discreción y bueno, dándole muchísimas facilidades al paciente. Y en cuanto a Tena Silhouette, pues evidentemente al final también es un producto que ayuda mucho en cuanto a la estética, como a la absorción, a la comodidad, a la seguridad que aporta y aparte con esa triple protección de olores, pérdidas y humedad. Y esto sería, bueno, toda la formación. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño resumen de esta formación para centrarnos un poco en lo importante. En primer lugar, como hemos visto, la incontinencia es una patología que afecta a muchísimas personas y que no solo es esa única pérdida, sino que al final engloba un montón de problemas que van de la mano. Por eso es tan importante que nosotros estemos preparados para abordar al cliente y abordar esa conversación cuando nos necesite y necesite nuestro consejo. Entonces, lo que vamos a hacer en un primer lugar es identificar al paciente para poder echarle una mano. Esa identificación nos va a permitir hacerlo a través de los factores de riesgo, como hemos visto antes, o a través de productos o necesidades que nos muestren en la farmacia, donde nosotros podamos establecer esa conversación. Por otro lado, una vez establecida esa conversación, hemos visto que tenemos que darles tranquilidad. El segundo paso es generar una situación de comodidad, donde les damos a entender que no son los únicos, que su situación no es excepcional, que hay mucha gente como ellos y que aparte luz al final del túnel que podemos revertirlo o podemos frenarlo en ese momento. Por último, recoger toda la información para poder aconsejarle correctamente el producto al paciente y por último, elegir nosotros el producto que vamos a recomendar. Por otro lado, en cuanto a los productos, sabemos que hay una gama
de mujer, una gama de hombre, la gama de mujer diferenciada en la gama verde, que sería la incontinencia un poquito más leve o de esfuerzo, y la gama azul cuando tenemos una incontinencia un poco más severa o una incontinencia de urgencia. Por otro lado, en hombres sabemos que tenemos calzoncillos lavables y tenemos escudos y protectores y calzoncillos desechables, que sería un nivel 4 en hombre. Y luego en situaciones un poquito más particulares, como habíamos hablado, tenemos la gama para embarazo, para posparto, para menopausia, unas compresas mucho más sensibles y cuidadas para ese momento, y la gama de noche, que es muy necesaria y que hay que darla a conocer porque ayuda mucho a la paciente. Así que nada, espero que os haya gustado y que os haya sido útil.